lanzamiento del premio de ensayo de la Universidad de Montevideo del año 2023. Mi nombre es Pablo García, soy el coordinador de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Montevideo y hoy queremos dar inicio formalmente al concurso de ensayo de este año con dos invitados para pensar una arista de este tema que nos convoca, que es el tema de la tecnología. Este año hemos decidido enfocar el concurso a partir de este tema. Como seguramente muchos saben, cada año proponemos un tema para la reflexión por parte de los alumnos, guiados por un docente, y este año fue la tecnología. Este es el octavo concurso que proponemos desde la universidad para todos los bachilleratos de Uruguay. En los años anteriores hemos tocado diversas temáticas como arte y tiempo, política y utopía, libertad y comunidad. Y el año anterior, el año pasado, fue narración y sentido. Y este año entonces la tecnología va a ser el foco de atención de este concurso. A lo largo de estos años han participado más de 500 alumnos, más de 150 docentes, más de 80 instituciones educativas. Así que estamos muy contentos de lo que se ha venido haciendo este tiempo y esperamos que este año sean aún más los que puedan participar. El concurso de ensayo surgió y se sigue manteniendo a partir de la convicción que tenemos del valor que tienen las humanidades para la formación de los estudiantes. Sabemos que la formación humanista es fundamental para los alumnos de bachillerato, pero también para los alumnos de la universidad. Entonces, esta certeza es lo que ha motivado que propongamos este concurso de ensayo para que los alumnos puedan reflexionar sobre alguna temática en particular aplicada a alguna cuestión de la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, se invita a los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de bachillerato, guiados por un profesor, para escribir un ensayo en el marco de este tema, en el marco de la tecnología, en las áreas de historia o de filosofía. Siempre hay un docente que acompaña, que guía, pero son los estudiantes los que escriben, y muchas veces logran ver su primera publicación también gracias a este concurso. Así que el día de hoy queremos ya proponerles que animen a sus estudiantes, a los docentes, y si hay también estudiantes aquí, que se animen a pensar ya desde ahora un tema para ir escribiendo un ensayo y poder proponerlo a la universidad. Hay tiempo hasta el 1 de septiembre para enviar el ensayo. Y este año contamos con nuevos premios. Vieron que decimos siempre desde pedagogía que los incentivos extrínsecos también ayudan. Bueno, también los premios forman parte de eso. Hay nuevos premios para los estudiantes y también nuevos premios para los docentes, como reconocimiento al esfuerzo que hacen para acompañar a los alumnos. Brevemente, esta presentación es muy breve para dejar espacio a la charla. Hay dos direcciones importantes a tener en cuenta. Una es el link a la página de la universidad y otra el correo electrónico, que voy a dejar después en el chat. En la primera, en el link que está orientado a la página de la universidad, van a encontrar las bases del concurso, explicación, fechas, toda la información que necesiten, y después en esa dirección de correo electrónico pueden contactarnos durante todos estos meses para cualquier consulta, incluso para inscribirse. El día de hoy, entonces, como ya sabemos, tenemos dos invitados de lujo para pensar el tema de la tecnología vinculado al aprendizaje bajo este título: Desafíos de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Así que vamos a dar paso a los invitados del día de hoy, y yo los presento brevemente para ya dejarlos con ello. En primer lugar, el doctor Gustavo Riesgo. Gustavo es
doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California, en Estados Unidos. También es licenciado y magíster en filosofía por la Universidad Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina y está terminando 2 doctorados. Uno, uno en la Universidad de Buenos Aires en filosofía y otro también en filosofía en la Universidad Austral de Buenos Aires. Y el doctor Francisco Reilly es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad Norte Santo Tomás de Aquino, también de Argentina, y magíster y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra de España, y actualmente es el decano de nuestra facultad, de la Facultad de Humanidades y Educación. Así que bueno, ahora los dejo con ellos. Ellos van a presentar a modo de diálogo esta temática y después va a haber un espacio para conversar también con los asistentes. Tenemos hasta las 7:25 en total, así que bueno, trataremos ahí de mantenernos en esos márgenes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente y les doy paso a Gustavo y a Francisco. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, voy a darle la bienvenida, digo, como host de alguna manera de la charla a Gustavo y agradecerle que se haya tomado el tiempo para participar. Nos une el alma mater de la licenciatura en filosofía ahí en la UNSA en Buenos Aires. Pero bueno, la idea de la invitación era aprovechar este auge que se dio con la liberación de ChatGPT 3, creo que, perdón, que yo ya me pierdo con los cosas, pero y aprovechar su conocimiento de toda esta cuestión como para poner un poco sobre la mesa la conversación, no sé si necesariamente va a ser una discusión, sino una conversación sobre qué es lo que propiamente hace una inteligencia artificial, hasta qué punto es un desafío para los aprendizajes y los procesos, y después conversar un poco cómo, por lo menos yo que soy medievalista, me blanqueo frente al auditorio que no me conozca. La cuestión es que la sensación que tenemos los que hemos estudiado la historia de la filosofía es que las preguntas se repiten de alguna manera. Es decir, son distintos escenarios y demás, pero los desafíos a veces son un poco parecidos. Pero quizás para arrancar, para los que no somos avesados en inteligencia artificial como vos, que tenés un doctorado en inteligencia artificial, que trabajás con bots y con todo esto, contarnos un poco cuál es la naturaleza de esto y nada. Yo te voy a poner en primer plano, así te vemos a vos primero, así más... sí, así de paso. Sos el invitado, así que como corresponde. Bueno, Nada. gracias. Gracias por la presentación, por la introducción, por la invitación a la universidad y también a la Facultad de Humanidades. Tenemos que aprovechar el poco tiempo que, digamos, voy a hacer un uso de un lugar común, digamos. Empiezo diciendo que quizás el tiempo no nos alcance para cubrir la interesante vastedad que plantea este tema, pero está muy bueno que sea, me parece, un conversatorio, un espacio dialogal, porque justamente vamos a hablar de un agente conversacional como el ChatGPT, que es el que se ha liberado para el uso, pero, digamos, como mencionó Francisco, por detrás de eso está GPT-3, que hace referencia a versiones que vienen de hace tiempo. Si se quiere, desde un sentido un poco más amplio, podemos caracterizar una disciplina o un conjunto de disciplinas como la inteligencia artificial con un inicio específico en el tiempo, que tiene que ver con un taller de verano que convocó el profesor John McCarthy en el Dartmouth College en 1956. Y ahí se acuñó por primera vez el término
inteligencia artificial. Sin embargo, y hoy no hay espacio para esto, pero les dejo una sincera inquietud que esta idea, digamos, no es nueva. Digamos, ya había un robot Talos que defendía la entrada del puerto en la antigua Grecia, y pueden encontrar, digamos, testimonios muy variados en la historia de intentos de, más allá de si el robot se parece más a lo antropomórfico humano o es más como el mecanismo que jugaba ajedrez, que buscaba, digamos, mecanizar ese juego de mesa que, bueno, luego termina siendo un objetivo interesante de la computación. De hecho, puede ser que ustedes hayan visto la película El Código Enigma, donde presentan a Alan Turing, uno de los fundadores, si se quiere, desde el mundo de la matemática, de las bases para algo así como la computación inteligente, y Turing dice que el ajedrez es un objetivo muy interesante en su trabajo es de 1950. El ajedrez es un objetivo muy interesante para lograr que una computadora, una máquina le gane a un ser humano. Pero él pone el acento en el lenguaje. Por eso el famoso test de Turing consiste en que un jurado, vamos a decirlo mal y pronto, sea engañado por un dispositivo que simule ser una persona. Eso se llama el juego de la imitación. Y está basado en un antiguo juego que hoy no sé si es políticamente incorrecto, porque consistía en que a través de mensajes en papel, alguien le hacía una pregunta a dos interlocutores que estaban ocultos y tenía que decir si era varón o mujer. De ahí sacó Turing la idea del juego de la imitación. Pero bueno, volviendo un poco a los orígenes de la, con raíces muy antiguas, pero muy novel, inteligencia artificial. Fíjense ustedes que son 70 años nada más, si lo comparamos con la física, la química, otras ciencias del mundo de lo experimental o de lo exacto. Realmente es bastante inmadura en este sentido. La inteligencia artificial hoy está en auge, si se quiere, por un montón de motivos que valdría la pena explorar, fundamentalmente por la gran ayuda que ofrece en distintos campos como una extensión de la capacidad humana, ¿no? Yo varias veces insisto con el paralelo, si se quiere, a que, bueno, las máquinas simples como la polea que se transforma en grúa es una extensión de la fuerza, y a nadie nos asombra que una grúa tenga más fuerza que una persona, digamos, y el telescopio, el microscopio son una extensión de los sentidos, de la percepción, y a nadie le asombra que se pueda ver tan lejos o tan pequeño. En realidad nos asombra, y la ciencia se basa en dejarnos asombrar. Pero bueno, eso es de otro costal. Lo que sí es interesante es que tenemos ejemplos en la naturaleza de animales más fuertes o con mejor vista. No hace falta que los enumere. Pero no tenemos ejemplos en la naturaleza de otros entes que manejen el lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje como tal, arbitrario, herramental, analógico, es privativo del ser humano. Y ahí es donde esto nos pone un desafío muy interesante por delante.
para, si se quiere, terminar este punto y que esto realmente sea un diálogo conversado, me parece interesante que en los juegos que permite la arbitrariedad del lenguaje entra el nombre inteligencia artificial, porque elegido así por McCarthy, puede tomarse como una analogía, es decir, como si dijéramos corazón artificial, que esto ha ido evolucionando en la ciencia desde un aparato más grande que 4 lavarropas a una bomba medianamente aséptica que se puede reemplazar, quizás con alguna evolución, al órgano natural, pero entendemos las diferencias. Bueno, de alguna forma puede entenderse analógicamente dos términos que necesitan cierta aclaración para que puedan coexistir, ¿no? En una misma frase. Y así como a veces decimos, bueno, el silencio atronador, que es un tropo poético, digamos, la metáfora, puede ser interesante entender cómo, por un lado, existe dentro de las ciencias de la computación una disciplina o un conjunto de disciplinas que inclusive no hay un acuerdo interno bien de qué, hasta dónde llega y hasta dónde no. Y también, sí. No, entró alguien. Ahí está. Perdón, justo te interrumpí No, alguien bueno, que pero entraba. aprovechemos, digo, dale. ahí para que Entonces, no siga escuchándome a mí. No, Perdón. pero a ver, ahí una cosa que quizás estaría bueno pensar y poder explicar un poco mejor, ¿no? Porque como vos estabas explicando recién, inteligencia es un término bien equívoco, ¿no? Digo, equívoco en el sentido de que uno puede atribuirle a veces a qué inteligentes los perros, no sé, yo siempre digo, decir, uno puede atribuir una cierta inteligencia en el comportamiento de un animal, lo cual no implica que sea un sujeto que pueda razonar, pero de alguna manera, en el caso de la inteligencia artificial, poco a poco se pareciera que puede ser más inteligente o sea, o puede tomar decisiones más rápido que uno, o puede hacer. Entonces, quizás ayer hablábamos, digo, obviamente esta charla la preparamos un poco, así que no pretendo ser original en la conversación, en las preguntas, pero sí en esta. Ayer mencionaba un poco mi intuición como no experto, ¿no? Que en el fondo pareciera ser que esta inteligencia artificial en el fondo es una calculadora de palabras, ¿no? O sea, en el sentido de que no tiene una comprensión de las ideas, que a veces es la sensación que tiene, sino que sabe cómo se vincula, o sea, cómo se vinculan los términos, pero de alguna manera, quizás para ya arrancar al estilo Agatha Christie, la escena del mayordomo acusando al mayordomo siendo el asesino. De alguna manera podemos decir que la inteligencia artificial calcula muy bien las relaciones entre las palabras, pero no aprende. O digo, que hay que recorrer mucho quizás para eso, pero o qué es lo que efectivamente sucede ahí, ¿no? Porque a todos nos sorprende. O sea, si vos le haces una pregunta sobre la naturaleza de la virtud en la Grecia clásica y te saca un resumen perfecto. Sí, sí, y bienvenido sea, digamos. Yo, en ese sentido, como comentó Pablo, yo trabajo de esto y, digamos, hace 35 años.
cuando mis orígenes tienen que ver con las redes neuronales, que después desaparecieron un tiempo y hoy están en auge. Y realmente el desarrollo es sorprendente. Vos usaste esa palabra, no solo de ChatGPT-3, sino de Lambda, de Google, que el año pasado, para mayo, junio, hubo un evento importante que un ingeniero, Greg LeMond, dijo que había adquirido conciencia. Y hay eh, otras disciplinas dentro, digamos, de este conjunto que mencionaba. Específicamente, esto pertenece a lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural, o NLP. Históricamente, en los escritos de McCarthy ya dice, repitiendo un poco lo de Turing que decía antes, ya dice que las computadoras tienen que entender el lenguaje y comunicarse en el lenguaje, se dice natural, porque el artificial es el de programación, el que usaban en ese momento, y hoy se siguen usando otros, para generar los sistemas. Pero es interesante cómo ha tomado por justamente la posibilidad que da en lo que se llamaría el Internet de los contenidos, la posibilidad de que se difunda tanto. Piensen ustedes que GPT Chat tuvo en una semana la misma cantidad de usuarios activos que le llevó a YouTube tener en 2 años, o a Spotify, o alguna de estas plataformas de otro uso, ¿no? Y no solo escribe en un estilo, en varios idiomas, sino que también resuelve cálculos y puede hacer programaciones sencillas y jugar 56 juegos de arcade distintos. Pero dentro de la categoría de procesamiento del lenguaje natural, que originalmente se llamaba entendimiento, understanding, y esto cambió, y no es un dato menor, el cambio de categoría. El libro fundacional de 1976, si no me equivoco, de Terry Winograd del MIT, se llama así, Understanding Natural Language, y se cambió después la disciplina a procesamiento. Un sinceramiento que no es menor, pero lo que me parece que conecta con esto es que cuando comenzó la disciplina más orgánica de la inteligencia artificial, no tanto la parte robótica, sino específicamente los sistemas con pantallas, teclados y esas cuestiones, el, la, se empezó a trabajar con criterios de lógica, de que todo se podía resolver pasando los problemas a enunciados lógicos, algo así como, digamos, una lógica de Frege y de Russell para entrar específicamente en lo que podía ser un cálculo de predicados y demás. Eso no funcionó porque, como nosotros sabemos, los problemas de la realidad no se pueden reducir a expresiones claras y distintas que sean transformables a una lógica simbólica calculable, y mucho menos es incorporable el sentido común. De esto, bueno, ya se había dado cuenta Wittgenstein cuando pasó de ser el primer Wittgenstein al segundo y escribió el libro azul y el marrón, ¿no?, de los juegos del lenguaje. Pero esto dio origen a lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, que duró como unos buenos 10, 15 años, donde se llegó como a un pasillo sin salida, que las redes neuronales
permitieron que se reactive junto ¿Y qué con la sería, idea que también, sí, sí, perdón, qué sería bien eso de redes neuronales? Digo, porque la idea básica, digo, si se puede explicar para simples mortales. a ver, la idea está en Ramón y Cajal cuando estudia, digamos, la neurona y dice esto con cierto estímulo se dispara, digamos. Ujú. El modelo, quiero a ver si podemos hacer este ejemplo. Em, todos hemos padecido alguna vez o nos hemos cuidado de padecer un virus informático, ¿sí? Y todos tenemos claro que no es un virus, ¿sí? Que no tiene la organicidad de eh, un núcleo celular que, que está vivo, ¿sí? Sino que por una cuestión de cómo se propaga, se replica, contagia o daña o puede llegar a producir la muerte del anfitrión, a esos segmentos de programación se les llamó virus informáticos, ¿sí? Virus. Bueno, las redes neuronales son segmentos de programación. No tienen adentro una neurona Ujú. o un modelo en eh, silicón de neuronas. Son pequeños segmentos de código de programación que se comportan con este bucle de histéresis, es decir, este proceso de que hasta cierto estímulo no responde y a partir de ahí sí. Que por eso sigue siendo una analogía de cierto tipo de neurona humana, pero son segmentos de código que funcionan sobre computadoras más o menos similares a las que nosotros conocemos, nada más que en gran cantidad de disponibilidad de equipamiento. Entonces, venimos trabajando en esto 30 años, no apareció ayer. ¿Sí? McCulloch hizo el perceptrón en el año 1957, por ahí. O sea, en los 60 hubo un desarrollo de redes neuronales artificiales como programas. ¿Qué sucede? La combinación de ir pensando, bueno, cómo las organizo en ciertas capas que toman datos, lo procesan y lo devuelven, se fue complejizando, alguien se dio cuenta de que había que poner ciertas capas interiores que se llaman ocultas, y esto no es un dato menor, porque parte de lo que puede llamarse caja negra o que no se sabe lo que hacen, viene como herencia de que las capas internas se llamen ocultas. Pero bueno, estos segmentos de código que se han ido complejizando, digamos hoy, las redes neuronales más difundidas son las convolutivas, que se especializan más en imagen o en patrones, y las recurrentes y transformers, que se especializan más en tramos de texto o en corpus enteros de texto, porque tienen un dispositivo de memoria de corto y largo plazo y una forma que se llama autoatención, que hace que, a diferencia de cómo se trabajaba hace 20 años, puedan evaluar un contexto largo de texto y no solamente palabra por palabra buscando dónde está el verbo, cuál es el Claro. sujeto de ese verbo, los modificadores, sino que trabajan. Entonces, a la técnica de programar en cierta forma la respuesta que detona o que activa cierto comportamiento de la red neuronal se le llama aprendizaje. La red aprende, pero
entiéndase que es también una analogía, no aprende. No me importa si ustedes, y seguro lo manejan mejor que yo, lo que pueda hacer psicogénesis, palabra generadora, cualquier, digamos, yo aquí estoy en el ejercicio ilegal de la docencia, me ponen a conversar con gente que sabe enseñar y no es lo mío. Yo dicto seminarios y sepan disculparme la intromisión, pero no tengo la experiencia áulica que tienen ustedes, pero seguramente entienden cómo aprende un ser humano. Y un chico, la computadora no aprende así. Puede tener un aprendizaje supervisado con modelos preetiquetados. Entonces se le pasan fotografías marcando esto es una cara, esto es una pelota. Después de ver 1.000.000, sabe distinguir una cara de una pelota. Después de ver 1.000.000 de caras sonrientes, sabe distinguir cuando alguien tiene una emoción positiva y una negativa. Por eso mencioné antes Internet y por eso GPT-3. Imagínense ustedes que se entrenó de esta forma en un aprendizaje no supervisado durante 60 días. La cantidad de líneas de diálogo que absorbió en este aprendizaje no supervisado en 60 días es el equivalente a 2 millones de personas leyendo 8 horas por día de continuo. Yo hice el cálculo en 8 horas porque después a uno ya se le queman todos los fusibles. Pero supongamos que alguien, digamos, en su sana fisiología pueda leer 8 horas entendiendo lo que lee de corrido. Se necesitan 2 millones de personas juntas durante 2 meses para leer y entender la misma cantidad de texto que absorbió en esos 2 meses GPT-3. ¿Qué hace con esto esta red neuronal recurrente y transformadora? Crea los modelos a partir de los cuales sus 175.000 millones de parámetros agrupan discursos y partes del discurso que se llaman POS, Part of Speech, y arma conjuntos que se llaman bolsas de palabras, bag of words, y toma cuestiones de relevancia que pueden ser como si se lo imaginan ustedes, como las infografías que aparecen en algunos medios, vieron que ponen una nube de palabras y una es enorme y otra es más chica, y está en el centro la grande, y bueno, esto que nosotros vemos aplanado en un papel o en la pantalla, imagínense que la computadora, y no una mega supercomputadora, la NASA, sino una buena máquina, es capaz de manejarlo multidimensionalmente. Para nosotros, que nuestra percepción está nativamente encapsulada, por así decirlo, en 3 dimensiones, nos cuesta pensar, como los matemáticos, en que, bueno, puedo tener 90 grados de estos 3 y ser una cuarta o una quinta, la hiperdimensionalidad o la n-dimensionalidad. Para la matemática, que existe desde hace muchísimo antes, eso se refleja en matrices. Las multidimensiones son matrices, entonces puede haber matrices de 10 dimensiones, ¿sí? Que no se las puedo mostrar, que más no sea matemáticamente, pero eso es lo que la computadora puede calcular. Imagínense ustedes, entonces, la capacidad para armar matrices con 175.000 millones de parámetros. Hay que tener una buena máquina para que calcule, que eso está, y cuanto más se usa, las devoluciones, eso es como el feedback negativo o positivo, ¿no? Le mejoran antes algorítmicamente en el modelo que se llama GOFAI. Este es un término de Hageland que dice Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, GOFAI, que es con la que yo me crié. Yo no sé si ustedes vieron 2001 Odisea Espacial, yo la leí a los 11 años y de ahí decidí
dedicarme a esto. Yo quería ser psicólogo de computadoras. Y así estoy. Soy Para que no asesine paciente. gente, Pero ¿no? bueno, bueno, está instalado en la cultura este tema del fascinans y el tremendum, ¿no? O sea, la fascinación por crear, por subcrear una entidad inteligente y a su vez este retorno negativo que se vuelve en contra, que lo podemos ver en Hephaistos y Pandora, en la escultura, digamos, perdón que se me fue ahora, tengo el Pigmalión y Galatea, está también en el Rabino Leu de Praga, ¿no? Sí. Etcétera. Pero bueno, este cálculo de matrices es lo que está atrás de GPT. No te equivocas cuando decís que es una mega calculadora. Lo importante, y con esto te prometo que pongo un punto y aparte acá, lo importante me parece que es todo lo bueno que esto tiene para salir del modelo erudito del dato y de la repetición enciclopédica y demás, es entender que no entiende. ChatGPT hace este modelo a partir de un inventario valorizado de signos y reglas de operación de esos signos, traducido a modelo matemático. ¿Por qué es lo que puede manejar? La máquina puede hacer solo dos operaciones básicas: la comparación de dos números en binario representados por diferencias de tensión o voltaje en su procesador, o la suma. Eso es lo que hay detrás de esto. Sumar o comparar números en binario. ¿Qué hay por arriba? Un modelo matemático precioso, impresionante, que le permite tener una formulación formalizada de cómo se habla en inglés y en Swahili, y traducir, por decir Google Translator o GPL, DeepL, creo que es ¿no? el otro. Sí, 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 DeepL. bien. Bien. No, por eso, ahí yo creo que lo que nos pasó a los que nos dedicamos a la docencia fue el panic attack, ¿no? Tipo, el primer pánico con esto fue el típico trabajo monográfico básico o sea, el proceso de, si querés, de adquisición de conocimiento del alumno se vuelve más difícil de evaluar, ¿no? O sea, entonces lo único que nos queda quizás digo, esto ya ya es como abrir un poco la conversación, ¿no? Pero quizás la primera reacción fue como demonizar, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo conseguimos un policía que detecte, eh, cómo esto va a hackear mi forma de evaluar, ¿no? Que lo único que te queda es, pues vamos a volver a evaluar con lápiz y papel, todo cerrado, y puedo seguir evaluando si se quiere así. Pero nos quita de la vista esto otro que vos decís, que es, yo pensaba más a nivel de conocimiento y demás, ¿no? Es decir, es algo que nos puede ahorrar mucho tiempo, ¿no? Es decir, ayer comentábamos algunos estudios sobre obras de grandes autores, donde de repente, si le cargas toda la información, digo, nosotros que estudiamos bastante a Tomás de Aquino, es decir, está el corpus tomístico, que uno hoy, poniendo dos palabras, podés encontrar todos los lugares donde ese autor habla en su vasta obra, que son como 30 tomos, donde habla de un tema o intercalado, o incluso mucho más sofisticado podrá hacerlo hoy, ¿no? Pero quizás la primera cosa que me parecía interesante, después de haber conversado el otro día contigo, es, hay un problema que es, nos saca de la zona de confort, ¿no? Nos saca esto de algo que venimos discutiendo en pedagogía y demás, que es, no nos interesa que el alumno repita un contenido. Bueno, ok, si no nos interesa que el alumno repita un contenido, ahora el alumno puede repetir un contenido incluso sofisticado, ¿no? Los niveles básicos de aprendizaje
el alumno puede encontrar. Entonces, esa idea de volver o sea, de lo que siempre decimos, si queremos un aprendizaje significativo en el alumno, y bueno, tiene que ser lo suficientemente significativo para que el alumno no caiga en esto, ¿no? Digo, pero siempre tenemos la tensión esta entre la posición, digamos, del policía, de la evaluación como policía, o de decir, bueno, esta es una herramienta que nos va a resolver un montón de problemas. Sí, entiendo, quizás más como estudiante crónico que desde el rol docente, entiendo lo que transmitís. No tengo buenas noticias al respecto porque esto es solo el comienzo, No, digamos. Es obviamente. decir, a ver, hay como una pirámide de Maslow, si se quiere, con relación al valor de verdad que tienen lo que ustedes pueden llegar a leer sobre inteligencia artificial, desde el diario de la mañana hasta un artículo científico en una revista con arbitraje y no rentado. Hay muchísima divulgación que consiste en un elenco de repetidores de un dogma que a veces está fundado en fondos que se necesitan para investigar, sea desde las universidades que dominan esto, desde la industria. En otro caso, está fundado en la lectura literal de estos padres fundadores que tenemos, Turing, von Neumann, Newell, etcétera, McCarthy. Pero realmente esto, tapar el sol con las manos, ya saben lo que pasa, puede servir como una piedra de toque para terminar de convencernos. Por un lado, que el GPT-3 o chat es el loro, es recontra bien entrenado porque no solo repite, crea sus propias conversaciones al estilo o un poema como si, la verdad que después tiene algunas fallas, pero se van a ir corrigiendo muchísimo. Eh, pero justamente como su mundo es el signo puro, va del signo y de las reglas de signos a otros signos con otras reglas, sea para conversar, traducir o hacer un resumen, que son las tres funciones básicas de estos agentes, ¿no? El agente conversacional, el traductor y el sumarizador, haciendo un neologismo del inglés, que para nosotros sería el resumidor, ¿no? Pero se usa así, sumarizar, Sí. es el... entonces, estas tres funciones se van a ir potenciando muchísimo más por el uso y por la evolución que la tecnología va a tener. Y es interesante pararse sobre esta cuestión de que nosotros, como personas, no funcionamos como la inteligencia artificial. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un perro, por favor no piensen en un perro, no se les ocurra pensar en un perro de cuatro... Eh, no hace falta que cierren los ojos ni levanten la mano, sé que por las cabezas le pasó o su perro o el perro del vecino o un perro genérico, pero porque nosotros conectamos las palabras con las cosas a través de los conceptos abstractos que son fundamentalmente eidéticos, no semánticos. Nosotros pasamos del signo material, audible, visual, como quieran, táctil, ¿por qué no? No solo hablo del braille, ¿sí? Pasamos del signo material
a lo semántico, que es un segundo tipo de signo que ya para la computadora no existe, y de eso a un tercer nivel, que es una abstracción sobre la que volvemos a la imagen. Y esa vuelta a la imagen es lo que nos permite tener esta conversación, que es distinta de chatear con un simulador, que no está mal, que simule conversar, pero eh, habla de lo que no entiende. Habla perfecto, y ese no es el problema, digamos. Yo le mencionaba ayer a Francisco justamente que esto ya existe. En la antigua Grecia se llamaban sofistas y Platón les dedicó sus mejores párrafos, digamos, porque lo que hacían era poner en bellas palabras cosas que no eran verdad, o aunque siendo verdad no las entendían. Esto está en el Fedro, ¿no? Y en algún otro. Pero bueno, creo que este tema de la inteligencia como detrás del lenguaje, que tiene todas las características herramientales que se les ocurre y que puede ser transformado en datos, y esos datos procesados, que es lo que hace el procesamiento del lenguaje natural, así como no nos asusta más la calculadora, que hace cuentas más preciso y mejor que nosotros, y la verdad que yo creo que me tengo que esforzar mucho para recordar cómo es una división de 6 dígitos. Eh, y si me apuran, capaz que la hago mal, pero entiendo el número, entiendo el número. Y puedo hablarles un rato sobre el ente formal, que es el número, y cómo esa formalización es lo que está dentro de la máquina, que no se parece en nada a la cosa. Este, Perdón, no sé cómo No, estamos de buenísimo. tiempo. Esto nos queda corto, pero bueno, por lo menos la idea era poder conversar un poco. Y no sé si alguno tiene, digo, ahora le voy a hacer la palabra a Pablo, que va a moderar un poco si hay algún interés de hacer alguna pregunta, principalmente a Gustavo, de inquietudes y demás. Pero lo que primero, quizás para redondear un poco la idea, es el aprendizaje siempre nos va a quedar de nuestra mano, va a ser una tarea que y como docentes, es lo esencialmente humano, y lo que tenemos ahora es una gran herramienta para poder facilitar los procesos de análisis y demás de información, pero después el desarrollo de la virtud del aprendizaje y demás siempre va a estar en nuestro lugar, ¿no? Pero bueno, te dejo, Pablo, a vos moderar, que sos más moderado que yo. Bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias Gustavo. Excelente, muchas cosas para pensar. Bueno, ahora tenemos unos pocos minutos, pero bueno, podemos aprovecharlos para, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano si quieren, ahí virtualmente, o directamente pueden hacer la pregunta de manera espontánea, lo que salga primero. Muy bien, ahí hay una mano levantada. Sabrina Sí, Comies. buenas tardes. Yo tengo dos consultas. Una, primero, ChatGPT puede citar y referenciar fuentes bibliográficas de donde saca esa información. Y después otra duda que tengo respecto de quienes diseñan estas cuestiones de programación en lenguaje natural. En algún momento, todo- toda esta máquina de programación en lenguaje natural, ¿se ha cuestionado la parte ética? Porque, por ejemplo, yo puedo sacar de ChatGPT un montón de información, el ensayo está divino, el trabajo está divino, pero lo que dice o no es verdad, o está sacado de una fuente que plagia, o dice cosas éticamente no aceptables.
Digo, en algún momento la inteligencia artificial puede que avance hacia lo ético, o por lo menos si no puede avanzar hacia la ética, por lo menos que avance hacia la transparencia de fuentes. ¿Me explicó? Porque como docente yo pienso esto, voy a la fuente. A ver, ¿de dónde sacó esto, mi señor? ¿Me explicó? Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Puedo empezar por lo segundo, digamos, porque para ir al tema ético, y vos usaste, Sabrina, me permito tutearte, la palabra transparencia. Hoy hay dos corrientes muy fuertes que trabajan en esto. Uno es lo que se llama XAI, Explainable Artificial Intelligence, que es que no se acepte un sistema de inteligencia artificial en una posición que tenga algún tipo de decisión, por ejemplo, el acceso a un crédito, eh, la asistencia sanitaria, digamos, puede ser en el contexto educativo, eh, que no se acepte, que forme parte de una cadena de decisión o de valor, precalificando, asumiendo algún tipo de valoración, si su código por el que funciona, en este caso ya no serían algoritmos, son modelos de estas matrices, no se hace transparente y explicable de cómo llega a cierta decisión. La verdad es que hoy hay una mayor preocupación en lo que hace al procesamiento del lenguaje natural por la corrección política de esto, es decir, que no tenga lo que se llaman bias por temas raciales, por temas de género, que digamos que sea lo más inclusivo, si se me permite poner una palabra controversial, en la forma de expresarse que en citar correctamente fuentes y demás. Ahora vuelvo a eso que formó parte de tu primera pregunta, pero quiero decir específicamente el tema ético con relación al lenguaje natural está más puesto en la corrección que en la veracidad y las fuentes. Están mucho más preocupados de que no suene mal desde el contexto sociocultural a que diga una barrabasada como 2 más 2, 5. Eso en primer lugar. En segundo, si dentro también de la parte ética, hay grandes grupos de poder, inclusive, que enfrentados, de un lado están los Bill Gates y Elon Musk y algún otro muy conocidos, digamos, mediáticamente por las megaempresas que manejan, proponiendo restricciones éticas y reglas para la delegación de decisiones ya más complejas, que puede tener que ver con los mecanismos militares, de defensa y demás. Todos tienen miedo de Skynet, por nombrar, digamos, a Terminator como un, si se quiere, un elemento de fábula en esto. Entonces, te diría que desde el punto de vista ético, la primera preocupación está en esta cuestión de regulemos la inteligencia artificial por cuestiones geopolíticas. En segundo lugar, veamos la parte ética desde la corrección política más que desde la verdad, porque inclusive en la matriz epistemológica que se genera mucho de esto, la verdad todavía es algo que se sigue discutiendo. Entonces, desde una filosofía superanalítica o desconstructiva y lo que quieras, habría que ver que te discuten, bueno, el pasto es verde para vos,
porque etcétera, o 2 más 2 es 5, bueno, depende de cómo lo mires. No, entonces, ahí está mucho más discutido qué es verdad y qué es no. Tiene unos cuantos miles de años esto, pero ahora está muy controversial y menos la corrección. Ahora, para ir específicamente a la primera parte, creo que como muchos de estos lanzamientos y puestas a disposición del público, estas herramientas generales buscan un objetivo mediático de la sensación, de la instalación, de quién llega primero a la luna, digamos, en una carrera en donde compiten Meta, que sacó su herramienta que se llama Kikero o Cicero, eh, OpenAI, que está Elon Musk atrás, que sacó esta, Google, que tiene Lambda, digamos. Entonces, en esa carrera por ser, digamos, como es más fuerte, más grande, más veloz, más lejos, está pensado como grandes elementos de sensacionalismo en la producción. Cuando sacaron DALL-E, que hace algo parecido con imágenes, vale la pena que lo busquen, se pronuncia como Dalí, el pintor, pero es D-A-L-L, guión del medio E. DALL-E produce imágenes así. Francisco tiene un artículo sobre esta cara no existe, digamos, hay algo interesante en que se lanzan porque, bueno, hay accionistas, cotizan en bolsa, se manejan miles de millones para investigación y esto, bueno, es una maquinaria que hay que mantener funcionando. Creo que va a haber subconjuntos de estos, más académicos, más dedicados, como hay ahora herramientas para ver el plagio, disponibles en las universidades o también publicadas en general. Seguramente va a haber versiones que citen fuentes, que tengan una curación de contenido, pero van a ser, como mencionó Francisco, el corpus tomísticum, ¿no? Es decir, fue una de los primeros, de las primeras bibliotecas digitales en CD-ROM y después ahora está publicado, pero bueno, porque alguien tomó ese guante y dijo, la tecnología no es intrínsecamente mala, usémosla para esto. Gente con tu misma preocupación debe ocuparse de hacer curación de contenidos y trabajar interdisciplinariamente en que esto suceda. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Lamentablemente ya estamos sobre la hora. Bueno, no queremos agotar tampoco el tema porque vamos a tener más encuentros. Si no es con Gustavo, que también le dejamos siempre, por supuesto, la puerta abierta, será también con otros invitados a lo largo del año en el marco del premio de ensayo. Así que, bueno, los dejo ahí al pendiente. Les van a llegar invitaciones para más adelante, para otros encuentros, para seguir pensando sobre este tema que nos convoca este año, el tema de la tecnología, y bueno, y renuevo la invitación para que den ánimo a sus estudiantes para pensar estas cuestiones que han salido ahora y otras que están también sobre esta temática, y animarse a escribir y a proponer algo para el concurso. Bueno, agradecemos entonces nuevamente a Gustavo y a Al Francisco contrario, por su gracias. tiempo. Así que, bueno, y a todos los que han participado. Bueno, gracias por conectarse y seguimos en contacto para lo que les propongamos más adelante. Bueno, un saludo para todos.